Este es un episodio más de La órbita de Workósfera con José Adrián, pero hoy está José Adrián con Mariana. Mariana Suárez Yadeun, amiga, cómplice, gestora de proyectos y comadre. O sea, a título personal también me pasaba las tareas. Mejor. Así que este episodio es un episodio muy interesante porque vamos a estar con una persona que quiero mucho, que aparte estamos haciendo cosas juntos a nivel sistémico en Workósfera. Hemos hecho algunas colaboraciones que ahorita platicaremos. Y también tiene toda una trayectoria de un desarrollo que hemos ido compartiendo de su entendimiento de sustentabilidad y medio ambiente. Entonces, es una plática, va a ser un poco diferente. Sí tiene que ver con negocios, pero no tiene que ver con negocios, pero todo tiene que ver con negocios y todo tiene que ver con naturaleza. Así que, Mariana, bienvenida. Qué padre que estás acá. Es mi comadre, vamos a empezar por ahí. Es mi comadre porque mi esposa la quiere mucho, porque yo quiero mucho a su esposo y porque hemos hecho una relación padre de familias. Entonces tenemos un compadrazgo con mis hijos que compartimos este proyecto padrísimo de ir haciendo un camino de tribus y de familias que nos vamos uniendo. Así que gracias, Mariana, por estar en mi vida desde hace muchos años, que empezó nuestra amistad, yo diría que en la uni. Y bueno, Mariana nos platicará un poco sobre su trayectoria, pero voy a presentarla como emprendedora de microclima. No, el significado de microclima es realmente entender el espacio en el que cualquier ser vivo se desarrolla. Entonces, puede haber microclimas muy grandes o puede haber microclimas muy chicos. La idea es entender el espacio en el que principalmente las plantas se pueden desarrollar y todo lo que se necesita para desarrollarse. Sin embargo, se puede aplicar perfectamente bien al entorno en el que los humanos o cualquier animal vivo pues se desenvuelve. A ver, vamos a darle doble clic. Entonces, vamos a hablar que no haces jardinería y no haces paisajismo. ¿Qué haces? No, es un tema con mi profe que amo, Raúl Viñafranca, que te mando un besote. Cuando estaba haciendo como mi currículum o quería acercarme a conseguir proyectos con clientes, me decía, tú no eres paisajista, y me regañaba. Pues sí, claro, porque los paisajistas llevan, que está súper bien lo que hacen, pero es otro enfoque, llevan como un sílabus muy marcado a urbanismo y a entendimiento de una maqueta, de un lugar y de aplicar vegetación a un territorio. Que se vea bonito. Que se vea muy bonito y que también tenga funciones ecosistémicas, pero la diferencia es que en mi enfoque o lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo de entender la naturaleza es entender el lugar, pero a una profundidad muy, 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 muy profunda, valga la redundancia, en diferentes escalas y entendiendo todo el contexto. Entonces, el diseño realmente en el que yo he ido proponiendo mis proyectos ha sido en unos diseños muy disruptivos, que llegan y dicen, es que necesita que esté bonito. Y yo con cara de, ok, lo que tengo que hacer yo es hacerles entender que está bonito para este mes del año que secas. A ver, no, creo que tenemos que hacer un paréntesis. A ver, microclima es una empresa, Ajá. pero también es un concepto. Sí. Entonces, lo que está explicando Mariana es algo bien interesante. Ella llega a un lugar, observa un espacio, vamos a pensar, y voy a hablar de Workósfera hoy como cliente de microclima. Sí. Llega Mariana a Workósfera y camina por los jardines, ve la temporada del año que es, ve la hora, ve el clima, ve las sombras y de repente dice, a ver, pues es obvio que aquí en este lugar no hay pasto, es obvio que en este lugar se deslava la tierra, es obvio que en este lugar esta planta no se da, o estás poniendo una planta en donde necesita más energía porque no hay un buen suelo, entonces necesitas más agua. Entonces empieza a hacer un análisis más allá de pon una planta bonita, ¿no? Ajá. Entonces, quiero entender por qué cuando alguien te dice, es que quiero que sea bonito, tú le enseñas que es bonito. ¿Qué? Hablemos de... ¿Qué es bonito? Exacto. Pues yo creo que la belleza es una palabra subjetiva, depende de la cultura y del entorno y del desarrollo que cada persona ha tenido en su entorno, ¿no? Unas personas pueden crecer creyendo que algo es bonito porque su familia le decía que era bonito, otros porque su cultura per se les dice que es bonito y otro porque el entorno les ha hecho creer que eso es bonito, como por ejemplo ahorita enfocándonos en la jardinería.
las personas creen que es muy bonito cuando el pasto es verde perfecto y los árboles están rebosantes todo el año. Pero su bonito, y ese es un poco, perdón que me vaya a salir un poco del tema, es la separación que tienen del entendimiento de su entorno, en el que creen que tiene que estar bonito todo el año, es estéticamente fijo, ¿no? O sea, el árbol tiene que estar verde todo el año, el pasto tiene que estar perfecto todo el año, y entonces eso es lo que en jardinería es pues lo que se ha ido proponiendo como bonito, que es un tipo de jardinería. Ahora, te estoy hablando mucho sobre nuestra, pues ahora sí que nuestra latitud del planeta, porque nosotros vivimos en una zona en la que pues podemos tener verde todo el año. Por agua y por el clima que tenemos. Obviamente más al norte o más al sur del planeta tienen más marcado, las personas tienen mucho más marcado el entendimiento del otoño, o sea, de las 4 estaciones. Estamos hablando de que en Puebla geográficamente no notamos el cambio entre las 4 estaciones. Exactamente. No estamos acostumbrados Exactamente. A eso. Nada más dicen como, ay, sí, hace frío o hace calor. Y llueve. Tienen una pequeña noción de que, pues sí, tampoco son burros. Sí entienden las 4 primaveras, pero en cuanto a su entorno paisajístico, no lo tienen tan claro. Entonces, a eso me refiero con lo que pueden creer que es estéticamente bonito. Vamos a hablar de que en Puebla, yo todo el año pues tengo agua normalmente, todo el año hay medio calor y sol, y todo el año podría tener las mismas plantas prácticamente estáticas. Comparándonos con un país, ¿no? Europeo del norte de Estados Unidos que tiene otoño, las hojas sabemos que los árboles nativos tienden a perder sus hojas. Ay, no les queda de otra, aunque te interrumpa, no les queda de otra más que entender que pues sí, va a nevar, va a germinar, va a crecer, a florecer. Más evidente las estaciones, cosa que aquí ahorita no lo tenemos. En Puebla no tanto. Exacto. Entonces tú tienes un reto en tu negocio de decir, te tengo que educar de qué es, no nada más bonito, sino los ciclos de la naturaleza también son bonitos. O sea, un árbol seco en invierno es bonito porque le toca hacer invierno y le toca estar así, ¿no? Exactamente. Entonces, regresando al reto de lo que estábamos hablando, que es educar a las personas a decirles qué es bonito en ese día del año. Entonces, y enseñarles la belleza tanto de las plantas como de nosotros mismos, porque nosotros mismos, pues, yo considero a los habitantes de un jardín como parte del jardín. O sea, yo nunca pienso que son independientes. Entonces, también en el momento en el que se educa a entender los ciclos, también te entiendes tú, también te entiendes que pues, vas a tener la piel muchísimo más reseca, que vas a tener a lo mejor rinitis aguda, pero no entienden qué es lo que está pasando y es falta de humedad, ¿no? Entonces, quieren que su jardín esté perfecto, pero no se entienden ellos cómo están ellos mismos también. Entonces es como, entiéndete tú también como parte de tu jardín o como parte de tu área verde, para que también puedas entender pues las necesidades que se están, a las necesidades que se están enfrentando de adaptación las plantas, y que tú también lo tienes que ir sintiendo. Entonces, le estás pidiendo a alguien que no se conoce, que conozca su entorno, que su entorno ha sido destruido, que vivimos en una selva de concreto. ¿Cómo le podemos hacer los humanos modernos de esta civilización que llegó a la cúspide del modernismo y se nos olvidó que éramos de la naturaleza? ¿Por qué se nos olvidó que éramos de la naturaleza? Pues no sé, yo creo que hemos ido evolucionando en ir teniendo un mejor hábitat. Bueno, mejor o peor, no sé, esa es una palabra que no voy a usar, pero diferente. Entonces, en el momento en el que el hábitat en el que nosotros nos empezamos a desenvolver, que a ver, es válido. O sea, es válido que queramos estar protegidos de animales infecciosos, que queramos estar protegidos de bacterias, que queramos estar... Del clima. Sí, no, por supuesto, del clima y de tormentas, etcétera. Es válido que hemos ido desarrollando ciudades que nos protegen a nosotros. Ahora, hay un punto de inflexión en el que qué tanto ese diseño de ciudad o de urbe ya está contrarrestando nuestra salud en cuanto a pues, el entorno que estamos desarrollando y en el que habitamos. Entonces, salud puede ser salud... ¿no? Por ejemplo, respiratoria, de contaminación, o puede ser salud mental. Hasta salud auditiva, por todo el ruido, salud ¿no? visual, todo eso,
pues también nos altera a nosotros. Y pues oye muy trillado porque todo el mundo dice, ay, ve a lo verde y ayuda a lo verde y todo. Pero es que somos parte de, o sea, es nuestro entorno. Y me choca el mensaje de, ve a caminar a lo verde porque te va a hacer bien. O hay que hacer las ciudades más verdes, me choca. Eso Entonces, es como ¿qué? muy trillado. Pero pues es parte de, o sea, Entonces, es parte de uno. O sea, no me gusta, a lo que veo es que no me gusta que se use como un marketing o como una tendencia de cool. No, o sea, lo siento como algo mucho más profundo pues de la naturaleza humana, de la naturaleza en la que nos desenvolvemos. De humanos en un entorno, que En no un nada más es entorno. un entorno creado por nosotros, sino que también somos parte de un entorno que Sí, creamos nuestro definitivamente, entorno, ¿no? definitivamente. Entonces, las ciudades tienen un reto Ajá. y los humanos dentro de las ciudades tenemos un reto. Ajá. Y entonces tú llegas con un humano a la ciudad y le dices, ahora tu jardín ya no es tu jardín, ahora es tu microclima, ahora tú eres parte de ese jardín y Tal ahora cual. siéntete tu piel y estás reseco y no te enojes con algo que está seco. Y Y no- entonces, y no esperes que tu pasto esté bonito en todo el año. Así me llegas a reclamar a Workosfera y mis clientes me Ajá. dicen, tu pasto está seco y está espantoso. Y les dije, es temporada de invierno y no regamos en invierno. Explícanos, por favor, eso. ¿Por qué te ríes? Y me pagas porque te estoy haciendo Y me la pagas por chamba, tu aunque pasto esté seco. tu pasto seco. Literal, así es. A eso me voy enfrentando. A ver, entonces cuéntanos de esto. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué es chistoso? Porque es verdad. Pues porque es verdad y porque, pues lo siento. O sea, o no lo siento. Sorry, not sorry. Sorry, not sorry. O sea, es como, me río porque parece broma que alguien llegue a cobrarte por un pasto seco. Pero realmente mi chamba, o sea, mi labor, que ahora ya entiendo, es hacerte a ti entender que está seco por algo mucho más allá de un capricho, ¿no? O de que yo esté dando un mal servicio, que a lo mejor también lo puedo dar y me ayudan, ¿no? Pero yo amo a César Millán porque él habla mucho de que better human, better dog, o sea, mejor humano, mejor perro. Y yo con el análisis que he hecho de los jardines y de los clientes que me llegan a reclamar y todo, me doy cuenta que es un genio, porque le da el clavo. Entonces yo diría, entre mejor humano, mejor jardín. Y es justo, él se refiere a la relación que hay con el animal. Y yo me refiero a la relación que hay con el ambiente, porque es que no hay de otra. Y vamos entonces a darle doble clic al ambiente, a las plantas específicamente. O sea, hablando no, de realmente, microclima, pero hablando de microclima estás enfocándote en plantas. Entonces ver, sí tienes una sí. relación con las especies que pones, con los individuos que están, con la temporada de cada... A ver, o sea, ahí hay como una evolución. A ver. Porque desde chiquita lo que me gustaba estar en la tierra y en las plantas, y entonces y era muy curiosa, y entonces yo quise estudiar muchísimo, que tú me ayudaste muchísimo. Él es el culpable de que llegue a este grado de entendimiento en la naturaleza. Ahorita platicamos de eso. Ahorita platicamos de eso. Pero el empíricamente, o sea, el salir al jardín, el mojarme las manos, el hacer una composta, que llegaran las ratas, se la comieran, que mi mamá me regañara, que lloviera, que se hiciera un charco. O sea, todo ese entendimiento, yo era de curiosa de salir y lo disfrutaba mucho. Y entonces luego empiezo a estudiar muchísimo y se va hacia las plantas, enfocado, ¿no? Pero cuando empiezo a entender cómo funciona, que ahorita vamos a hablar sobre recursos, cuando empiezo a entender lo que son los recursos y lo que son los sistemas y lo que es la regeneración y lo que es la energía y cómo se mueve el planeta, o sea, empiezas ya a unas cosas fascinantes, o sea, ya otras dimensiones de la planta. Entonces me doy cuenta que es algo mucho más allá que nada más la planta. O sea, es como una teoría que yo ya estoy creyendo que, bueno, sería mi siguiente paso. Como escribir un libro de teoría o de explicar, que me encantaría hacer a lo mejor un doctorado o algo solamente para que lo validara realmente, que es como la teoría del microclima, que aplica a tu casa viva, a ti como ser, a la planta como ser, al animalito como ser, a cualquier espacio, ¿no? Y a cualquier ser vivo. Entonces, quiero entender porque tu evolución del pasto verde, y lo decimos en broma, pero es verdad. es que es verdad. Para mí, entendiendo lo que Mariana está diciendo ahorita, me cayó un 20 que cuando se lo digo a otras personas, y lo voy a decir ahorita, Sí.
te arruina el pasto. Para empezar, el pasto es un desierto verde, punto. Puras netas, vamos a decir Vamos a aquí. ir netas. A ver, dinos, ¿por qué es un desierto verde el pasto? Pues bueno, o sea, se puede considerar desierto verde porque esa frase es como muy fatalista, ¿no? Porque consume mucha agua y porque... A ver, vamos a regresar. Estéticamente bonito. En este estado en el que nos encontramos, o en esta zona del planeta en el que nos encontramos, pensamos que el pasto tiene que estar verde todo el año, ¿ok? Hay diferentes especies de pasto. Eso es muy importante. Hay unos pastos que resisten más secas, hay unos pastos que resisten más aguas, hay unos pastos que quieren... Hay también diferentes pastos que tienen diferentes funciones, ¿no? Unos para que pisen más, unos para que la pelota fluya más fácil, etc. Hay muchos pastos. Pero en general, la premisa es que esté verde, ¿ok? Entonces, pensando en eso, se va a necesitar agua los 365 días del año o lluvia o algo que lo mantenga verde. Puede haber temporadas en las que lo mantenga verde normal, pero el consumo de agua del pasto de cualquier especie por lo general es mucha. Entonces, en la situación en la que nos desenvolvemos ahorita en las ciudades, el agua es un recurso escaso. Entonces, en el momento en el que dices es un cemento, ¿cómo dijiste? Es un desierto verde, perdón, es un desierto verde, es porque pues consumes agua y pues realmente no te está dando mayor energía ambiental o ayuda sistémica que amor al humano que lo está pisando, ¿no? O a lo mejor animales que lo pastan, etc. Pero en general a eso se refiere tu comentario. O sea, que consume muchísima agua y no hay un equilibrio entre lo que da y tú das, hablando de jardines bonitos en el contexto que estamos hablando. Entonces, culturalmente estamos acostumbrados a lo que nos gusta. Nos gusta el pasto verde, nos gusta el pasto gringo del jardín de la casa, que es una versión muy western, muy de una época del año X, cuando se empezó este boom de los, no sé, 50 en Estados Unidos o lo que sea. Nos exportan este tema del pasto, un pasto que requiere de mucha energía, porque tienes que echarle agua y tienes que podarlo. No, y nutrientes. Tienes que podarlo, que es energía de un humano que corta el pasto o de una máquina. Más la energía de la máquina, sí, o sea, ahí le va sumando y es entonces una fortuna también. Una fortuna en dinero en algo que no te da nada, ¿no? Energéticamente. Energéticamente, a mi parecer, consume más de lo que da. De lo que da. Ahora, si hablamos de que es un desierto, no propicia vida, no retiene suelos, no atrae polinizadores. Propicia vida a una escala baja. A ver, vamos a hablar del pasto en el que estamos, de una casa. Sí. O sea, dará vida a insectos muy pequeños. A cochinillas. O sea, todo da vida, pero no a gran escala. No genera microclima. Simplemente el equilibrio no está... No, pero tampoco genera un microclima. Es parte del microclima. Es que ahí va otra cosa. Métanse a mi página y van a ver, en YouTube está la descripción de mi logo. Y en mi logo es un puntito en medio y alrededor hay como pétalos que giran. Los pétalos siempre que tienen que estar girando. Entonces, rapidísimo, el punto es tu microclima. Y todo lo de alrededor son los recursos que tiene ese microclima. Entonces, ahorita que me dices, el pasto no es parte del microclima. Sí es parte del microclima. Es solamente qué parte de la ecuación de todo el microclima. Genera un microclima. No genera sí, es parte de... O sea, es un microclima muy, digamos, desértico en ese sentido. Pues si tú tuvieras, o sea, lo que hemos hecho en WorkOsphere, de ir ganando jardineras con plantas nativas, a eso me refiero. Entonces, te voy a explicar. Entonces, está un puntito, están todos los recursos y hay un equilibrio. Entonces, si tú tienes muchísima agua, pues está fascinante tú tener el pasto que tú quieras, ¿no? Y mucha agua y no conciencia. O sea, mucha agua en general y toda la población tiene agua y es feliz, háganlo. En WorkOsphere en específico, pues está en La Paz. Espero que ya todos hayan ido a las oficinas que están padrísimas. En la Colonia La Paz, en Puebla. En Colonia La Paz, en Puebla. Pues no hay agua. O sea, dentro del diagrama de microclima en el que WorkOsphere es el puntito y todos los pétalos son diferentes recursos, pues realmente el agua es muy escasa. Entonces, por eso es esa estrategia en WorkOsphere de La Paz. ¿Y cuál es la estrategia que hemos hecho? La estrategia es, pues, riego de temporal, principalmente. También tenemos riego asistido porque
tampoco aguantaría mucho porque son jardines muy grandes y es una inversión muy grande cambiar todos los jardines porque ahí se tiene que cambiar el sustrato, o sea, la tierra, la irrigación, las plantas, el mantenimiento. O sea, sí son inversiones pues costosas a gran escala como en este caso. Entonces, lo más fácil que ha sido en cuanto a recursos es ir cambiando la tierra y las plantas poco a poco a temporal. Entonces, ¿qué significa temporal? ¿Qué plantas tenemos que son temporal? Temporal, no, pues todas las estamos... Hay una forma en jardinería que se dice castigar, que a mí no me gusta, pero pues es como un poquito eso, que es castiga la planta, que es como, pues mídele el agua. Mídele hasta dónde aguanta. Mídele hasta dónde aguanta y entonces yo me voy a dar mis rondines por el jardín y voy viendo como, ok, si están aguantando, si están aguantando. ¿Cómo sé que están aguantando? Porque se deshidratan, pero siguen vivas, porque se hacen más chiquitas, porque se hacen más compactas, porque reducen su cantidad de follaje. Pero en sí la raíz sí está pasando agua por el tronco y es que la planta se adapta. Entonces, me doy mis rondines y digo, ok, si están aguantando, se le están pasando mal, pero se aguantan, se aguantan, se aguantan. Y ya hay veces que llego y digo, no. No aguanto. Si no le echo agua hoy, las podemos perder. Y entonces ahí es cuando entran los recursos y dices, oh, en el equilibrio, ¿qué hago? No, pues rieguen. Entonces hay veces que te hablo y te digo, porfis, pidan una pipa. Va a valer la pena la inversión para que jalarles la liga otro poquito hasta que llegue la temporada de lluvia. Y así se van castigando, aclimatando las plantas hasta que ya llegue la temporada de lluvia y ya no hay nada de riego. O sea, ya pegan, digamos. Literalmente, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando van en la calle y dicen, esta planta nadie la peló, nadie la regó y está así rebosando y luego llegas a tu casa y tu planta está toda cuchita. Eso es porque ya como se curtió, o sea, se adaptó. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer en Workosfera. O sea, eso es una planta que ya tuvo un proceso de hacerse fuerte, sí, de aguantar, de resistir, sí, y sobrevivir. Sobrevivir y le cuesta muchísimo trabajo adaptarse, lo logra y entonces ya va a ser una locura, porque va a empezar a generar semillas adaptadas al ambiente y entonces ya va a estar increíble. Y tú vas a necesitar menos agua externa, ayuda externa, digamos. Sí, no, ya no. O sea, la meta es que se vuelva de temporal. Ahora, otra forma que ha sido de temporal, que es como mi máximo sueño, es llevar a cabo el proyecto que hice del Río San Francisco, del vaso regulador, que lo llamé el temporal. Exactamente por eso, porque mi sueño ya sería que la gente entienda y vaya pues a las áreas verdes y a los camellones viendo toda la fauna nativa y silvestre que fluye por temporal. Y entonces eso sí ya es... No se ve bonito a menos que nos acostumbremos a que es bonito. O sea, si a mí me dices, mira, si yo hoy veo un pasto y ya lo veo con ojos de alto consumo energético, desperdicio de agua y poca vida, ¿no? Que no contribuye a la vida en general. O sea, sí hay algo de vida, pero no. Sí. Pues ya hoy quiero que haya menos pasto, ¿no? Exactamente. Y si me dices, mira, ve este bosquecito, se ve bonito, así las hojas desacomodadas, o ve este ficus verde, frondoso, con forma de pato, me duele el estómago el ficus con forma de pato, la verdad. Incluso, por ejemplo, el tema de los cipreses y arbolitos estos, que pues nunca criticas ninguna cosa de la naturaleza, no digo que está feo un pino, pero pues no va en el camellón, no es de acá, ¿no? O sea, son las cosas raras que nos vamos acostumbrando. Ah, se ve bonito, pues pongo bambú. Pues sí, igual y sí, pero igual no es de acá y no necesita agua y no has pensado en eso. O sea, como que estamos muy automáticamente comprando plantas y haciendo jardinería sin pensar. Sí, o sea, lo vemos ornamental, lo vemos como algo que nos va a decorar y que ahí va a estar alrededor de nosotros, pero es backdrop. Sí, no de hecho las plantas las clasifican en ornamentales, son plantas ornamentales y ya son las que tú compras en cualquier vivero que vas acá. Son plantas ornamentales que, a ver, también está padre que tener una planta que pues, te lo ponga bonito, ¿no? Ahora, mi reto y mi sueño, y yo los invito a eso, a aprender a entender qué es lo bonito y a ustedes mismos fijarse en lo bonito. Porque aquí hay un ejemplo, el jovenazo, que llegaba y esta planta está seca y no lo puedo creer, no sé qué. Le decía, ¿ya viste la cantidad de abejas? No, pero sí,
Algo así. No estoy hablando de ti, no. Le decía, ¿ya viste qué bonito está el brote que tiene en el tronco? Nunca había visto el brote que tenía en el tronco. Él llegaba y veía el árbol seco, pero ve el brote y eso es bonito. O sea, eso que está ahí es bonito porque te está indicando que está vivo y que va a brotar tu bonito en unos meses. No te enfoques en el feo, enfócate en el bonito, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpa, entonces es un poco con las plantas silvestres que nos han acostumbrado a decirle mala hierba. Mala hierba, ¿por qué? Porque crece en un lugar en donde te va a quitar nutrientes de lo que tú quieres cosechar, ¿no? Pero si nos acostumbramos a que esa mala hierba no es mala hierba, simplemente es una hierba que creció de temporal, es bonita y llegan a tener colores increíbles y plantas, follajes increíbles y pues ahora sí que proliferan muy bonito. Pero justo creo que cuando sí dices sí que yo me refiero a que veo una planta y no está bonito, yo no hablo de bonito, yo sí quiero aclarar eso, yo no me refiero en bonito. Para mí, que esté vivo. Sí, que esté vivo. O sea, para mí es muy importante que no nos equivoquemos en este tipo de decisiones de la sombra o el lugar frío. Y entonces para mí ¿estamos siendo suficientemente responsables con esta planta? O sea, ¿estamos cuidándola suficientemente bien? Ese es mi enojo, ¿entiendes? Porque, sí, no, sí te entiendo. Pero luego lo que tú dices es lo que me enseñas a mí a observar, porque no observamos lo que no sabemos. Sí, entonces, si me dices, mira, ve esto es bueno, no en el sentido de bonito, sino bueno en el sentido de indicador de supervivencia, de que está pegando, y también manejar tema de tiempos, porque a mí lo que me ha pasado contigo es, a ver, va a estar seca 6 meses, ¿ok? Tengo que esperar 6 meses. Sí, y mientras tanto, mi coworking se ve feo por un árbol seco que la gente me dice, no riegan las plantas. Sí. Entonces tenemos que educar. Ahora, platícanos de los letreros. Eso es un gran reto que creo que me corresponde a mí. Exacto, no platícanos a ti. de los letreros. Me corresponde a mí que con el tiempo he ido entendiendo cómo le puedo dar a entender a las personas que no tienen ni idea de lo que tú y yo tenemos en mente. Porque la verdad es que pues estamos muy inmersos nosotros en el entendimiento de la naturaleza y nos hemos clavado, aparte de que nos gusta, lo hemos estudiado y hay un razonamiento detrás. Pero de verdad, yo creo que la mayoría de las personas no tienen absolutamente ni idea, creen que una planta es una planta. O sea, no entienden la diferencia entre silvestre, entre ornamental, entre que si hay la sombra o que si no, el agua o la sinergia que tiene ese momento de la planta alrededor de todo su ecosistema, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, porque sí quiero que tu coworking que germine y florezca, aunque se oiga cursi, todo el año. O sea, yo sí quiero que sea un espacio vivo y latente, porque pues, es un gran proyecto. Bueno, a ver, va en proyecto, pero no porque quiero que sea un jardín bonito, sino porque hay una cosa adicional que le voy a dar doble clic aquí, que nuestra oferta como coworking es ser un espacio de trabajo biofílico. Nos puedes platicar de biofilia y de los letreros, porque primero quiero regresar a la educación que le das a la gente. Yo puedo llegar y decir, híjole, mi pasto está seco y contar las personas que yo quiera porque no quiero gastar agua. Y es mi explicación. Pero más allá de eso, Mariana nos pone unos letreros. ¿Nos puedes explicar de eso, por favor? Bueno, entonces, regresando un poquito y hilando tu pregunta, he ido aprendiendo que tengo que explicarle a las personas en donde están paradas qué es lo que está pasando alrededor, porque ni estamos ni tú ni yo ni nadie para explicarle a tus coworkers que llegan y dicen, oye, esto estoy pagando una lana y llego aquí y está gacho. O está selvoso, los árboles están demasiado frondosos, se desbordan y yo, sí, qué bueno, estoy feliz. Y todo así, estorban las escaleras y yo no importa que estorbe. Sí, exacto. Me dicen, es que no puedo pasar por las escaleras y yo te juro que creció 10 centímetros en una semana, no puedo creerlo, tengo que ir a podarlo. Y estábamos felices, pero de repente se secó y está muy feo. Entonces, siempre hay como esa interacción, por eso siempre uso al humano como parte del terreno. Entonces, bueno, regresando a eso, dije, bueno, voy a generar letreros para que también toda tu filosofía de Workosfera entiendan los coworkers en el espacio en el que van trabajando. O sea, trabajar en Workosfera implica trabajar en espacios donde hay luz natural. Sí. Todos los espacios tienen luz natural. Todos tienen ventilación natural. Sí. Tienes cambios de estaciones donde ves la luz que va cambiando en diferentes partes del día dependiendo del sol, de cómo está la temporada y las plantas. Todo el año, 365 días del año tienes sol, que para las personas que vienen de otros países a Puebla o los nómadas que vienen a pasar a Puebla o a
este lado del planeta su invierno, vayan a Workosfera, porque ahí está garantizado 365 días del año sol. Es un lujo. Y es un lujo trabajar bajo árboles en invierno. Es un lujo, es un lujo. De verdad que sí. O sea, de verdad que es un lugar increíble para trabajar. Es un lujo. Y no nada más porque tengamos jardines bonitos y pasto verde. Eso es una cosa importante. Hemos hecho un esfuerzo para que tenga esta integración de la naturaleza en la cotidianidad de tu trabajo y de tu vida. Sí. Entonces, es algo que también es un medio para un fin, ¿no? O sea, Workosfera quiere enseñar que como puede ser un ejemplo de que una empresa, un restaurante, un fraccionamiento, podemos tomar decisiones muy diferentes alrededor de jardinería, que ya le vas a dedicar dinero, Sí. que ya le vas a dedicar recursos, que vas a tener personas para eso, pues en vez de tener una persona podando, pues una persona que esté teniendo un entendimiento Sí. de este microclima. Entonces, haciéndonos el anuncio mutuo, creo que es muy importante que reevaluemos cómo, nuestro entorno nos dicta nuestra frecuencia de vibraciones que dices, ¿no? Que no es un tema no es un tema hippie, es un tema real. O sea, tú estás en la calle. Está científicamente comprobado. Claro. O sea, esto que les estoy diciendo de la ayuda psiquiátrica, o sea, hay papers, métanse a mi página y ahí los pongo en mi página principal para que entiendan que no es ay, está cool, es lo de moda, o ay, ya me lo tienen trillado. No, o sea, esto no es hippie, esto no es voladez, no es promoción, esto es realmente algo científicamente comprobado que dicen la naturaleza ayuda y te hace tener una mejor calidad de vida. Y en Workosfera yo me doy cuenta y lo veo porque soy parte de que verdaderamente tienes un mejor desarrollo profesional, porque vas a tener menos estrés, puedes llevar aparte tu perro, puedes ir de día, de noche, puedes ir tapado. Esa conexión humano-estrés se regula. Se regula, estoy segurísima. Incluso ahorita que es humano estrés, hay diferentes tipos de estrés. El estrés al que ya no nos exponemos, por ejemplo, al estrés del clima, ¿no? Que ya lo controlamos, al estrés del tráfico que se nos afecta, o el estrés del correo del jefe invisible mandándonos algo. Y ese estrés incluso al clima que hemos perdido nos ha hecho poco resilientes, ¿no? Como la planta que aguanta más, ¿no? Cuando la exprimes, pues el humano no nos exprime suficiente. Entonces también hay muchas más enfermedades, ¿no? Inmunológicas, porque no estamos expuestos al clima, no estamos expuestos a polinizadores ni a diferentes tipos no llega la temporada, entonces todo el mundo tiene alergias, porque no estamos expuestos a las alergias. Entonces no hemos hablado tampoco de una cosa importante que son los polinizadores. Hablemos de todo. El jardín no nada más es para que esté bonito, no nada más es para que redefinamos lo que es bonito, es también para que entendamos nuestro rol en el ecosistema, entendamos que el ecosistema nos afecta a nosotros para bien o para mal, diseñemos nuestro ecosistema, creo que es un punto importante, diseñemos lo biofílico, que es una cosa importante, y si ya vamos a diseñar lugares que sirvan de algo, ¿no? Si va a ser algo que sea un paisaje, pues que sea paisaje bonito, a lo que hoy queremos como un espacio con plantas nativas y que quiero agregar la parte de atracción de polinizadores. Ajá. Ahorita, regresando a eso, les quiero hablar mucho, por favor, que pongan siempre en su ecuación, estudié permacultura y en permacultura es como, ve todo lo que hay a tu alrededor y tienes que usar todos los elementos que hay y tienes que ser muy creativo para generar el diseño de todos los elementos que tienen. Entonces, hagan su lista de todos los recursos que tienen para desarrollar su proyecto. Y su proyecto puede ser la parte de afuera de su banqueta, si no tienen jardín, puede ser una maceta, puede ser un jardín del tamaño que ustedes quieran. ¿Cuáles son los recursos que tienen para ese proyecto que ustedes quieren hacer o ese espacio verde que quieren desarrollar? ¿Tienen agua? ¿Cuánta agua? ¿Tienen dinero económico? ¿Cuánto dinero? ¿Tienen empleados? ¿Cuántos empleados? ¿Tienen tiempo? ¿No tienen tiempo? ¿Tienen amor a hacerlo o no tienen amor a hacerlo? ¿Tienen plantas ya hechas o no? ¿Tienen semillas o no? ¿Tienen voluntad? Porque a lo mejor no tienen nada de esto, pero tienen voluntad, tienen deseo. Entonces, hagan una lista de todos los recursos que tengan y hagan una ecuación en la que prioricen los recursos que tienen y no se excusen por los que les hace falta. Y ese va a ser el diseño que va a emerger del proyecto, que eso es lo que, bueno, como ejemplo, fue lo que hemos estado haciendo en Workosfera. Y ya. ¿Y los polinizadores? Y los polinizadores pues bueno, son prácticamente por los que estamos vivos, porque las plantas
tiene una florecita, llegan los polinizadores, ¿Cuáles como son los de polinizadores? primaria, pues son todos los animalitos que pasan el polen de un lado a otro de una planta para que un fruto germine y la planta se pueda reproducir prácticamente. Entonces la importancia de los polinizadores pues es realmente nuestra existencia humana, o sea, es que ¿Cuáles son los estemos polinizadores? vivos. ¿Qué polinizadores? No, pues todo, o sea, A a ver. ver, la más común va a ser la abeja, pero realmente hay pájaros, insectos, prácticamente cualquier animalito que sea chiquito poliniza algo. Entonces, O polinizan sea, no te estoy diciendo significa que las propagan. abejas o X cantidad de pájaros, no. O sea, polinizar es realmente hacer que una planta se pueda reproducir principalmente por el polen de una a otra. Y hay los murciélagos, por ejemplo, polinizan, las aves polinizan, las abejas son las más comunes polinizadores. Pero cualquier animalito, yo te puedo decir insecto o animal, tiene una función en el ecosistema de cruzar información y hacer que, pues, sí, se reproduzcan las plantas. Y esta correlación es importante, no nada más es la primaria entendemos de polinizadores, sino no darlo por hecho, porque para empezar nadie entiende el proceso de polinización, ni entiende las frutas, ni no hay entiende muchos. nada, no entendemos eso, pero más allá de entender el proceso de polinización, yo sí quiero conectar la parte de este ciclo virtuoso de que el que haya oferta de plantas va a haber más Sí. polinizadores, Sí. y al haber más polinizadores con plantas vamos a tener un mejor ecosistema Sí. balanceado. Aquí hay algo muy interesante que me gustaría decirles. En el momento en el que nosotros dejamos crecer las plantas silvestres, aumentamos la probabilidad de que haya el animalito que puede fertilizar las plantas, polinizar las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas han evolucionado de tal forma en que necesitan un animalito especial para que esa planta. O sea, hay plantas que han que han desarrollado olores pestilentos, o sea, asquerosos, porque eso es lo que atrae al ave que la va a polinizar. Entonces, las plantas han evolucionado al grado en el que dicen, yo me tengo que reproducir, ¿cómo voy a hacerlo? Y entonces atraen a ese animal. Entonces, no todas las plantas que tú tienes van a poder ser polinizadas por cualquier animal. Entonces, mi consejo es, entre más plantas y variedades tengas, más animalitos random al azar van a llegar y más probabilidades va a haber de polinizaciones. Pero de animales, de plantas nativas, principalmente. Nativas y a lo mejor no nativas de ornato, es que no está peleado el uno al otro. Yo creo que está peleado el uno al otro en el diseño que nos han hecho creer que eso es lo que debe de ser, ¿no? A mí yo creo que en el avance que he tenido de diseños, creo que los dos deben de emerger. Los dos es que O sea sea, bonito, el ornato y el silvestre. Y esa combinación también atrae polinizadores de todo tipo. Definitivamente. Se genera más riqueza y más vida. Y se hace Ajá. un microclima más fuerte. Mucho más Entonces, resiliente, no más fuerte, resiliente. Muy bien. Entonces, esos microclimas eso vendes. Eso vendo. Atracción de polinizadores, entendimiento de nuestro entorno. Manejo de agua. Manejo de agua y que se vea bonito. Manejo de humedad. Porque no se ve feo el jardín de Borcosa, ojo, se ve increíble y todo mundo valora que estamos cada vez más entendiéndole a las plantas que son, porque cada vez va pegando mejor. Ya le están entendiendo. Y ya estamos entendiendo a las plantas, llevamos casi 5 años haciendo Casi esto, 5 años. 5 ciclos de estaciones haciéndolo, y creo que es bien importante el tiempo y el entender que los tiempos de la naturaleza son muy diferentes, Sí, y creo que es algo a lo que hemos perdido ese pulso de nuestra vida, no está alineado al ritmo de la naturaleza, y creo que es donde tenemos que ir poco a poco encontrando este balance, ¿no? Que digo, tú y yo, regresando un poco al origen de nuestra relación, hemos tenido esta conexión con la naturaleza por diferentes razones y hemos querido estudiarla, ¿no? Sí, Platícanos un poco más de biomimesis, de permacultura, de tu maestría, y creo que podemos también cerrar con tu proyecto, y ojalá que el proyecto de San Francisco lo podamos hacer en Puebla. Entonces, ¿por qué no vamos llevándonos hacia allá? Para que vamos poco a poco. ese sea nuestro objetivo, de que nos quedemos con tu proyecto de Puebla. A ver, nada más antes, para acabar lo que estamos hablando, les quiero decir que piensen, regresando a este jardín, en que los jardines son vivos, y son vivos me refiero en que no son estáticos, y me refiero en que ustedes pueden hacer una intervención 1 año y a los 6 meses va a cambiar la estrategia, y a los 6 meses otros, y a los otros 6 meses y al año. Entonces, siempre el jardín está en constante movimiento. Entonces,
Entonces, mi análisis aquí, bueno, referente a Workosfera, que ya han sido cada 5 años, las estrategias cambian año con año, porque ya se erosionó en una parte y cayó el agua más fuerte, hay lluvias torrenciales, entonces ahora el flujo de agua va diferente, pegaron unas plantas que no pegaron otras, entonces un jardín es vivo, es dinámico, pues sí, es... Como debería ser la vida. Como nosotros somos, que también somos constante cambio, así Sí. igual su jardín. Sí. Eso es 1. Y 2, bueno, biomimesis, tú me invitaste, que fue mi inicio a estudiar un poco más de la naturaleza, que es inspirarte en la naturaleza para hacer diseños, como el velcro, que es el ejemplo más común, que se inspiraron en hacer en unas semillitas que se le pegaban a los animales para poderse reproducir. Las plantas desarrollaron unas como tenacitas, se le pegaban al ganado, al pelo de los animalitos que van caminando y entonces iban distribuyendo las semillas. Entonces ven que esas semillitas se pegan y dicen, pues vamos a inspirarnos en este mecanismo para desarrollar pues el velcro, ¿no? Que es lo que pega. Y la idea del biomimesis es qué problema es el que tú tienes y cómo la naturaleza lo resuelve. Entonces, cómo la naturaleza lo resolvió, hay una metodología que debes de seguir y, bueno, salen unas cosas fascinantes. Eso es biomimesis. Y luego, bueno, permacultura es hacer sistemas vivos con los mejores recursos. Me decía un chavo buenísimo en permacultura que a mejor diseño, más horas hamaca. Entonces, entre mejor diseño sea de tu jardín en recursos, o sea, si quieres hacer cebollas, zanahorias, tener huevos, ¿qué más? Tener tus peces. Tener tus peces, lo que sea, entre mejor hagas tu diseño de el pez se va a comer la popó de la gallina, pero entonces la gallina se va a comer la cebolla y así. Entonces, entre mejor sea tu sistema de los recursos, más horas hamaca. Tú ya nomás llegas y dices, voy a ver cómo mi sistema me está generando recursos, ¿no? Entonces, bueno, eso es permacultura. O sea, significa a ver, esto es súper rapidísimo. Sí, no, es muy rápido, es un doble clic importante, pero sí quiero decir rápido que en más horas hamaca significa que le invertí menos recursos a mi ranchito, Ajá. por ejemplo. Y menos te vuelves tu esclavo de estar dándole mantenimiento. Exacto, ¿no? entonces tú no tienes que hacerlo porque lo hace el sistema, porque lo entendiste. En vez de poner gallinas por un lado y tener que mantener gallinas y peces por otro lado y mantener peces, se integra el sistema como medio de la naturaleza. Entonces biomimesis te enseña cómo funciona la naturaleza. Son cosas diferentes. Y permacultura integra muchos de los procesos de la naturaleza entre ellos mismos, ¿no? Para eficientar el sistema. Ajá. Y otro es regeneración, que bueno, a mí es lo que más me encantó, que es como pues regenerar, valga la redundancia, regenerar el espacio, cómo se regenera. O sea, ya hay un punto en el que ya no es sostener, sino ya es regenerar, ¿no? Ya no nada más es vamos a sostener que este ecosistema esté bien, no, ya hay que regenerarlo, o sea, ya hay que hacer las decisiones correspondientes para que toda su energía, vaya al doble y se regenere. O sea, pensando en que la teoría de regénesis estamos en un punto en donde le hemos quitado más a la Tierra de lo que le hemos dado, entonces hay que hacer un esfuerzo consciente como humanos para dar de regreso. Tenemos la capacidad de regenerar bosques, tenemos la capacidad de regenerar ecosistemas, tenemos la capacidad de regenerar un arrecife que ya dañamos, podemos regenerarlo, ¿no? Nada más sostenerlo, sino o dejar de dañarlo, ¿no? O sea, no nada más es dejar de dañar y mantener, sino también ya crecer ese capital natural que ya nos comimos, es como ¿no? Una ecuación, ahorita estamos en menos, tenemos que llegar al más, ¿no? Entonces hay que regenerar, ya no nada más sostener. Bueno, y entonces analizando todas esas cosas y pues por el amor de Puebla y del Atoyac, que se me hace una pena que siga después de todo el esfuerzo que han hecho, la verdad, ustedes de regenerarlo y de todo, como dar un granito de arena a ese proyecto fue el entender la cuenca, ¿no? Y el entender cómo el Atoyac es enorme, cómo se podría regenerar un río tan grande. Bueno, pues entonces la teoría de regénesis dice que hay patrones naturales. Entonces, que cuando tú quieres regenerar algo, lo más fácil es entender primero el patrón, y una vez que entiendes el patrón que se repite dentro de tu terreno, dentro del sistema, tienes que intervenir o hacer un diseño de ese patrón para que después
nada más copy-paste, o sea, copias, pegas la estrategia y entonces al sistema ya lo vas interviniendo y el mayor pues elemento que acá sería el río Atoyac se regenere es por medio de esta estrategia y me di cuenta que el patrón más recurrente dentro de la cuenca del Alto Atoyac es pues las confluencias, o sea, en donde dos ríos se unen. Entonces hay muchos riachuelos que se unen y hacen un río más grande y luego otro río que se une, convergen. Entonces, si tú intervienes un lugar en donde los dos se unen, esa unión, esa estrategia la replicas en varios lugares y pues al fin y al cabo va a ser mucho más fácil que nada más centrarte en el río, porque lo que tienes que regenerar es toda la cuenca. Entonces, para ponerlo en palabras rapidísimas, si yo llegara con el gobierno y digo, mira, gobierno, hay dos opciones. O crees que tienes que poner una planta de tratamiento de agua gigante en el río Atoyac y poner en diferentes puntos millones y millones de dólares y hacer estrategias que crees que funcionan, o te vas al vaso regulador de San Francisco, donde confluyen dos ríos que están ya llenos de desagüe ahí, porque ya tienes urbanidad llegándole y descargándole todo el agua. Limpia nada más ese cachito. Es manejo de recursos. Okay. ¿Qué significa manejo de recursos? Pues manejo de recursos es, en vez de poner una planta potabilizadora de, no sé, 3 plantas potabilizadoras de 100 millones de pesos, pon un que no te está regenerando, nada más te está haciendo pasar agua limpia. Ojo. Las aguas nada más hacen pasar agua limpia, no te regenera el terreno. O sea, en el momento en el que hablamos de regenerar es retención de suelo, quitar residuos urbanos, fauna y flora, manejo de la humedad. O sea, ya es regeneración del espacio, ya no nada más es que pase agua limpia. Entonces, por eso hice el proyecto del río San Francisco, que es la regeneración del vaso regulador. ¿Y cómo se regula? ¿Cómo se regenera ese vaso regulador? Pues puse 10 estrategias, voy a decir algunas. Una es retención de suelo, porque la laguna de Valsequillo ya está llegando a su tope de sedimento, está perdiendo capacidad hidráulica, porque a ver, les explico. Para las personas que no son de Puebla y para las personas de Puebla que no saben, van a pensar que es una cuenca, van a pensar que es una vasija y el río Atoyac, que es lo que pasa hasta abajo de la vasija, todo alrededor es tierra con plantas, ¿ok? Y son montañas. Entonces, todo esto son plantas y tierra, llueve, cae y se genera por los ríos. Y el Atoyac es el punto más bajo de todo el terreno. Entonces, cada vez que llueve, está jalando el agua de todo este territorio, tierra, plantas, basura y demás. Entonces, el punto más bajo es el río Atoyac. Cruza por el río Atoyac el agua y el río Atoyac, el punto más bajo todavía, es la laguna de Valsequillo. Y esa laguna de Valsequillo, evidentemente, pues era una cosa súper profunda, que a la hora que toda esta cuenca se está deslavando, jala la tierra y está llenando como un vaso tierra, 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 sedimento. Entonces, la capacidad de agua que hay dentro de esta cuenca cada vez es menor. Entonces, si estamos hablando de regenerar, tenemos que regenerar todo este espacio, no nada más que pase agua limpia. O sea, no nada más es el territorio. Limpiar el lago, no se puede limpiar el lago, ni se puede limpiar el río, tiene que hacer estrategia río arriba. Regenerar, exactamente. Entonces, una es el tema de sedimentos. Una es retención de suelo. Retención de suelo. Tenemos... que eso aplica para su jardín también. No, por eso. Tenemos que entender que ahorita en caso de Puebla, este río tiene este reto de sedimento, que también es un tema de drenaje de aguas negras, naturales y negras, ¿sí? Y que el agua que se quiere limpiar de contaminación también tiene un origen que no estamos atendiendo. Sí. Pero bueno, aquí es retención de suelo, otro es retención de residuos sólidos, que es basura, prácticamente es control de la basura. Otro es fauna y flora, que es la vegetación, que es parte de lo que genera. Es que es como un pastel. Bueno, me puedo quedar acá 20 horas. No, espero que no los haya aburrido todavía. No tenemos límite de tiempo. O vayan por algo y regresan. Pues la fauna y la flora lo que hace es que las raíces retienen el suelo, pero generan una humedad y generan un colchón que retiene el agua.
Entonces, en el momento en el que se hace una esponja, entonces en el momento en el que tú pones árboles, la lluvia viene así fuertísimo y los árboles lo que hacen es que si la gota viene de, no sé, 1 centímetro, pega la hoja y la distribuye a 2 milímetros. Entonces, la velocidad con la que el agua va a caer al territorio es mucho menor, la velocidad. Entonces, se empieza a generar suelo. En vez de que llega rápido y ¡fum!, se lleva el agua, se lleva la tierra, cae y se mantiene. Entonces, le da tiempo de infiltrarse. En el momento en el que se infiltra, baja al acuífero. Y entonces ahí está el ciclo vicioso o virtuoso, mejor virtuoso, ahorita es medio vicioso, pero sí. Virtuoso de regenerar el acuífero. Entonces eso es lo fascinante, por eso yo me apasiono del proyecto, porque realmente regeneras el acuífero, es el agua de donde pues hasta ahorita sacamos todo el agua. Entonces, si hablamos de sacar el agua, otra estrategia. El socavón, por ejemplo. Literal, ahí está el socavón. ¿Qué es el socavón? ¿Qué pasó con el socavón? El socavón, pues, bye a la tierra. Le chupamos el agua al suelo y no tuvo con qué sostenerse el hoyo. No tuvo con qué sostenerse, pues se cayó. Le chupamos toda el agua. Sí, pero estamos hablando de una escala enorme. O sea, es una escala que no está en la dimensión humana. Bueno, si nos lo pusiéramos como meta, seguramente lo resolvemos, pero no lo vamos a poner como meta de recursos. ¿Qué? O sea, llenar el socavón y taparlo y todo. No se puede ni siquiera, ni es la intención. Lo que queremos es recabar el agua otra vez, montaña arriba. Ya sé. En la Malinche, que se infiltre, que ya no hay árboles que infiltren agua. Que ya tenemos ciudad ahí arriba con calles que ya las calles se inundan en vez de inundarse los ríos, en vez de inundarse los ríos subterráneos. Exactamente. Estamos mojados en seco. Mojados en seco. Estamos mojados en seco, es una locura, pero pues está el cemento, porque nos inundamos en seco, no nos estamos inundando. ¿Y el pasto tampoco infiltra o sí infiltra? Sí infiltra, pero, a ver, todo infiltra, pero es que me encanta decir ecuación, porque es cuánta agua cayó y cuánta es la velocidad en la que cae y cuánto se vuelve a caer para volverse a infiltrar. Es un jardín sin árboles. Entonces, si tienes un jardín que le echas agüita, no sé, una vez a la semana, 2 litros, pues el agua que va a caer al subsuelo, chao, va a ser la evaporación de la planta, porque la planta chupa el agua y la evapora. Entonces, pues la planta va a evaporar. Tiene que ser una buena cantidad de agua para que realmente baje. Y eso lo hace la esponja de tierra, que es parte del suelo que hace una planta. La tierra. Entonces, si pudiéramos una varita mágica, que creo que es lo que vamos a buscar con este programa, es uno que sería tomar el tema de la cuenta tuya y esa estrategia de tu proyecto, que es un buen punto, y otro, que la gente sepa que su jardín puede contribuir tantitito. Todo, ¿no? De Entonces, hecho, ahí está el call to action. Mi máximo sueño, por lo cual inventé todo esto de microclima y así, es generar corredores biológicos. Esa es mi pasión. Bueno, sigan sus redes sociales, ¿cuáles son? Microclima MX en YouTube y en Instagram. Y es un canal educativo para que puedas tú hacer esto en tu vida, en cualquier parte del mundo en el que estés, te enseña a entender tu microclima, a verte como parte del centro de tu microclima y a generar estrategias que se aterrizan directamente para poder ser un atractor alcoholizador de retención de suelos, gastar menos dinero en tu jardín y reaprender y reevaluar qué es lo que es un trabajo para ustedes mismos de entender. Muy bien, así que sigan a Mariana Suárez en Microclima MX. Muchas gracias, Mariana. Qué padre que estamos haciendo esto, porque vamos a inspirar a más personas a que busquen y entiendan como tú has querido entender con amor a la naturaleza. Yo creo que mucha gente tiene amor. Paciencia, es que es la paciencia. Mucha gente ama la naturaleza y las plantas, pero no sabemos entenderlas. Y yo creo que hay una cosa importante. Y la paciencia es una cosa que es el ritmo de la naturaleza que hay que entender, pero genuinamente mucha gente, con tu acciones, mucha gente tiene mucho amor, que aman a su perrito, aman a sus plantas y no sabemos realmente que podemos ser más generadores de vida. Si ponemos cosas para traer a qué polinizadores, cómo tenemos polinizar nuestro jardín, qué tipo de plantas, entender eso, nos llenamos de vida, nos llenamos de mariposas, nos llenamos de colibrí, nos llenamos de pajaritos, y eso es lo que algo muy valioso que podemos hacer y que hoy pueden ustedes tener en Orcosera, gracias a Microclima y gracias a este amor por trabajar en un lugar con biofilia, y ahora nos volvemos promovedores de tu concepto, Mariana. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa ahí me escriben. Gracias. Besos. Hasta luego.